Amén. Que el Señor les bendiga. Que este día haya sido el presente en sus corazones, en sus vidas. Que le haya sido recordado por ustedes el día de hoy. Vivimos un día a la vez. No nos corresponde el día de mañana. Pero lo importante es que el día de hoy nosotros podamos terminarlo y decir, bueno, el Señor fue fiel. Amén. Bueno, el Señor me entregaba esta palabra durante esta semana. La verdad que fue una semana bastante difícil para mí, muy difícil en el trabajo. Y cuando me entero que me tocaba predicar hoy día, yo decía, ¿qué voy a hablar? Si estoy en pura tempestad en este momento, ¿qué voy a hablar? Sin embargo, ¿y por qué tengo que mencionar esto? Porque yo creo que el Señor se merece toda gloria. Muchas veces glorificamos a Dios en las mejores situaciones, ¿cierto? Es mucho más fácil, pero qué difícil es glorificar a Dios cuando estamos en problemas. Y la verdad es que de forma muy sobrenatural pude experimentar la presencia de Dios, muy sobrenatural en el peor momento de esta semana. Entonces, Él me entregaba finalmente ese mensaje a través de esa vivencia, que es una vivencia que es muy común en nosotros, ¿cierto? No es algo que les va a parecer nuevo, sin embargo, el mensaje es tan gratificante porque lograr ver a Dios en esas situaciones es haber entendido lo que hemos escuchado durante tanto tiempo. Y el mensaje de hoy se llama El ojo del huracán. Más adelante voy a comentarles por qué se llama así el mensaje de hoy, el ojo del huracán. No sé si han escuchado ustedes este término alguna vez, ¿sí? Sobre el ojo del huracán. El huracán es el que... Ya. Yo nunca había escuchado ese término, ese concepto hasta un año atrás, creo, que una persona me lo comentó y yo dije, wow, yo no sabía de eso. Y me parece muy interesante el concepto o el contexto que nos lleva ese concepto del ojo del huracán. La palabra se encuentra en Juan 14:1. Ahí, si quieren buscarlo también en sus Biblias. San Juan 14:1. Me avisan cuando lo tengan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Precisamente porque Jesucristo se estaba anticipando al hecho de que Él iba a ser crucificado, ¿cierto? Que Él iba en algún momento a partir de esta tierra y él estaba de alguna manera preparando a sus discípulos, que eran aquellos que iban a comenzar todo esto que hasta hoy nos alcanza a nosotros, ¿cierto? Que es el Evangelio. Y para que ellos pudiesen desarrollar la confianza en Él. Sin embargo, hasta incluso ese entonces, viendo ellos sus milagros, viendo tanta maravilla que hizo nuestro Señor, ellos seguían dudando de quién era Él. O sea, Él constantemente le decía, el Padre es en mí, yo soy en el Padre. Si creen en mí, van a creer en mi Padre. Si ven esto de mí, están viendo a mi Padre. Entonces ellos seguían dudando de qué realmente era lo que el Señor le estaba diciendo. Porque como seres humanos muchas veces esperamos que todo sea muy literal a nuestra vista. Porque no logramos ver lo espiritual. Y lo espiritual sobrepasa el entendimiento del ser humano. Porque si no, los científicos ya hubieran llegado a estos grandes misterios que lo único que puede demostrar esos grandes misterios es la palabra de Dios. Hoy día comentaba con mi papá y yo le decía, ¿sabes qué, papá? Encuentro que la Biblia es como un libro mágico. Es el único que logra hacer cosas sobrenaturales del solo hecho de leerlo. ¿No les pasa eso que es como que uno de repente está súper desarmado, lee la palabra y el Señor tomó todas las piezas y la hizo? Y uno puede ver claridad
en cosas que a veces no se encuentran ni en la psicología, ni en el consejo de otras personas, no, simplemente en la palabra de Dios, su Espíritu Santo que nos va revelando cuando uno tiene la disposición de encontrar respuesta en ella, y es que hace un cambio en nosotros. Pero los discípulos no descifraban estas cosas todavía, no lograban entender porque eran demasiado humanos para lo que Dios estaba entregándoles. Sin embargo, el Señor insistía en estas cosas para que ellos pudieran en algún momento recordar las palabras de Él y aplicarlas en las situaciones que iban a venir a su vida, porque ellos iban a vivir persecuciones, iban a vivir tiempos malos, gente que les iba a odiar. Entonces, lo único que los iba a salvar a ellos en esa instancia era la pura fe en el Señor. Entonces, ese era el consuelo que el Señor les entregaba a ellos, el que pudieran ver a Dios a través de Él, pudieran ver al Padre a través de Él y entender que Él también era Dios, que es Dios. Y finalmente para que ellos pudieran saber que todo era posible. Amén. Como comentábamos al principio, es súper fácil sentirse victorioso cuando todo anda bien. Es súper sencillo creer en el Señor y hasta nos gloriamos de eso, ¿cierto? Es común sentirse más conectado con la fe cuando la vida va bien. Porque esto es como los ricos. ¿El rico va a sentir necesidad de dinero? No, porque le va a sobrar el dinero para pagar sus cuentas, para pagar sus caprichos, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros vivimos tiempos buenos en nuestra vida. Sabemos que Dios está ahí y gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y hay gratitud y está bien. Pero no acudimos más a Él hasta que nos encontramos en una situación difícil, ¿cierto? Hasta nos cuesta adorar cuando estamos bien porque es como que el ser humano se infla cuando está en un buen tiempo. No le entran balas. Y esto se debe a que, y puse 3 puntos que son como puntos principales, a que tenemos sentimientos de gratitud, ¿cierto? Sentimos y vivimos la bendición. Por ende asumimos que Dios está más cerca. Dios me ama. ¿Cierto? Eso es cuando tenemos un sentimiento de gratitud. Ahora, que no se malentienda, vivir un buen tiempo no es malo. Esto que yo estoy mencionando son las cosas que nos hacen a nosotros sentirnos bendecidos en esa instancia, en que sentimos gratitud. También es porque estamos menos estresados, ¿sí? Lo que nos hace estar más despejados en la reflexión. Claro que sí, cuando no hay problemas, es mucho más fácil entender las cosas. Y también porque tenemos mayor sensación de control. Cosa que al ser humano nos gusta mucho, tener el control de las cosas. Y el Señor nos bendice nos permite tener el control de las cosas, de nuestras finanzas, nos permite tener el control de nuestras emociones, ¿cierto? Sin embargo, en esta vida tenemos 2 caras, la buena y la mala. Y es que siempre nos enseñan a las cosas, a lo que tiene que estar bien. De lo contrario, seríamos fracasados, ¿cierto? Esa es como la otra cara de la moneda, el fracaso. Y como que el ser humano, las personas y sobre todo los cristianos, como que tememos a ese famoso fracaso. Queremos estar todo el tiempo en el 100%. Y yo me acuerdo de una aplicación que escuché una vez que decía, ¿por qué corres para tener el 100%? No todos los días vas a hacer un 100%, va a haber un día en que vas a estar un 10%. Y está bien. Si es lo que tú estás logrando dar ese día. Y quizá otro día vas a estar un 30%. Y quizá otro día vas a estar un 90%. Y quizá van a haber días en que vas a estar 100%. Pero tenemos que entender que eso va a ir variando. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos cuando ese porcentaje va bajando? Y es ahí cuando viene el mensaje
sobre el ojo del huracán y la confianza que tenemos que tener en Dios. Así se sentían los discípulos teniendo a Jesucristo a su lado. Se sentían confiados, ¿cierto? Es como un niño cuando tiene a los papás cerca y cuando les toca entrar al prekinder. ¿Qué pasa con los niños? Se vuelven locos. Lloran y pataletas y es como que se sintieran abandonados. Pero cuando luego vuelven sus papás por ellos, lo primero que hacen ellos es sentirse nuevamente protegidos, porque saben que nunca nada les va a faltar. De ese modo se sentían los discípulos con el Señor Jesús. Sabían que Él hacía milagros, o sea, no les faltaba ni siquiera el alimento. Se sentían que Él los protegía. Pero ocurriría que se cumpliría su palabra de que debía dejarlos. Y al igual que los discípulos, nosotros nos sentimos desprotegidos cuando no tenemos conciencia de la presencia de Dios. Porque la diferencia de ellos y nosotros es que nosotros, cuando conocimos al Señor, entendemos que Él siempre va a estar con nosotros. Su presencia siempre está, porque Él es el Señor, Él es omnipresente. Pero como decíamos en un principio, el razonamiento humano no nos permite ver lo espiritual. Cuando las cosas humanas nos atrapan, es un poco complejo poder sentir la presencia de Dios. Y rápidamente nos deprimimos, ¿cierto? Es como, ya no tengo la presencia de Dios. No siento a Dios. ¿Será que a lo mejor yo no le intereso a Él? No sé si les ha pasado eso, que cuando no han tenido una manifestación del Espíritu Santo, o muchas veces la misma palabra, cuando escuchamos la predicación, es como que no nos hace ni cosquillas, ¿cierto? Es cuando nosotros llegamos a la instancia en la que llegaron los discípulos. Cuando el Señor tenía que partir, ellos se entristecieron, porque tampoco entendían lo que Él les decía de que iba a mandar a su Espíritu Santo. A los días vinieron a recibirlo y ahí se inflaron completamente ellos. Se llenaron de tanta fe y ahí fue cuando salían a predicar y miles de personas se convertían a Dios porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Pero antes de eso, yo imagino que ellos entraron así como en un estado, ¿qué sigue ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya no está el Señor para que nos guíe. O quizás tienen que haber sentido, no sé, yo me imagino como ese sentimiento que le pasa a muchas personas cuando se han apartado de Dios y después vuelven, dicen que sienten que perdieron años de vida. Me imagino que ellos deben haber pensado, pucha, lo tuvimos cerca y no le entendimos nunca. Tal vez si hubiera aprovechado esa instancia con Él, de haber adquirido más información, pero mi inexperiencia o mi discapacidad, o sea, el no poder ser capaz de ir al ritmo de Él, no sé, yo imagino que ellos tienen que haberse cuestionado cosas así que uno mismo se cuestiona también. Entonces, al igual que ellos, cuando no tenemos conciencia de la presencia de Dios, nos entristecimos. Ahí es cuando viene la etapa y en la otra cara de la moneda, ¿cierto? Y podemos ver una respuesta de esto en el libro de San Juan, capítulo 16. Si Tito me lo puede buscar. San Juan 16. Del 20 al 22. Aquí el Señor les decía a ellos, un poquito no me veréis y otro poquito me veréis, ¿cierto? No quise leer el versículo completo, o sea, el capítulo completo, porque era desde el 16 al 22, porque se repite un poco ese diálogo de un poquito no me veréis y otro poquito me veréis. Cuando el Señor les dice esto a los discípulos, ellos, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Por qué me dices un poquito no me veréis y otro poquito me veréis? Y ahí el Señor les responde esto. De cierto os cierto digo,
porque vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie, hermano, os quitará vuestro gozo. Esa es la respuesta de cuando decimos, el Señor no está conmigo. Nos anticipó de que un poquito lo íbamos a ver, otro poquito no lo íbamos a ver, otro poquito lo íbamos a ver, y otro poquito no lo íbamos a ver, porque también son necesarios los silencios. ¿Qué es lo que yo aprendí esta semana? Que si yo no me hubiera encontrado en esa situación, no hubiera tenido la oportunidad de ver a Dios, al Señor ayudándome. Hermanos, era día martes porque esta semana me había tocado trabajar de noche. Y yo había llegado con una disposición y resulta que las personas cuando me recibieron mal. Solo por el hecho de que yo era una persona nueva. Y en un momento yo dije, yo voy a abandonar esto. No importa cuánto pierda, me voy. Iba a modo de pelea, iba a hablar con mi jefa y un montón de cosas. ¿Qué ve usted detrás de eso? Un conflicto, ¿cierto? Y recibía consejos de muchas personas. No, tenéis que hacer esto. Pero algo me rompía por completo por dentro porque yo decía, Señor, ¿cómo hubieras actuado tú? Y recuerdo que estaba acostada porque había llegado muy cansada y me senté en la cama de golpe llorando. Porque estaba colapsada, había llegado a un estado en el que no entendía nada. Yo decía, Señor, si estoy actuando de la manera que tú quieres que actúe, ¿por qué estoy recibiendo estos golpes? Y rápidamente vino una visión a mí, que eso a mí me destruyó. Y fue al Señor recibiendo latigazos. Y yo dije, ok. ¿Quieres que ponga la otra mejilla? Y antes de entrar a mi trabajo le dije, Señor, no quiero actuar como yo. Quiero actuar como tú actuarías. Pero por favor, dame superpoderes. Porque este trabajo no tengo el control. Pero tú tienes el poder para que yo pueda controlarlo. Hermanos, el Señor respondió y solucionó la situación. Él se manifestó los 3 días que me quedaban. Se manifestó no solamente en mi vida, se manifestó hasta en mis compañeras. Y aquellos que esperaban el conflicto, ellos eran los que estaban haciendo el conflicto realmente. Sin mover un dedo, Dios se encargó y se está encargando de la situación. Y hoy día cuando salía, que yo miraba a mi compañera, le mostraba un molde, le decía, compañera, lo logramos. Y ella me miraba así con sus ojos llenos de lágrimas y me decía, lo logramos, porque ella también estaba atribulada. Y quizás el hecho de que el Señor mandara a uno de sus hijos al lugar era quizás para incluso rescatar a esas mismas personas. Porque ¿ustedes creen que esas personas no vieron a Dios? Claro que lo tienen que haber visto, porque ellas también necesitaban ese superpoder. Entonces, esa es la lección que me quedaba a mí de esta semana y yo se las comparto porque quizás ustedes también viven cosas así y muchas veces nos dejamos llevar por esto y actuamos nosotros y después que ya actuamos no sabemos cómo volver atrás. Porque decimos, pero ¿por qué, Señor, me haces pasar por esto? Porque es necesario. A los que aman a Dios dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aún más dice, esto es a los que son llamados por su propósito, a su propósito. Entonces aquellos que resistimos esas situaciones, dense por pagados porque
lo más probable es que sean hasta los escogidos. Porque dice a los que aman a Dios. Son aquellos que tienen la capacidad de tener fe en medio de la tempestad. No es por ustedes. Es cuando confiamos en Él, Él es el que nos capacita. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos enseña. Por nosotros no valemos nada nosotros sin Él. Nada. Imagínense, nos damos por vencidos de una. Entonces un poquito no me veréis. Y otro poquito me veréis. Cuando enfrentamos un mal tiempo puede ser desafiante mantener la fe y la conexión con Dios. Que en sentido contrario al buen tiempo, esto es debido a que dudamos y cuestionamos. Dudamos y cuestionamos la existencia de Dios y su propósito. Esto nos conduce a la confusión. ¿Será que Dios existe realmente? Si no lo veo. Hay gente que dice que tiene relación con Él, que vive cosas, milagros. Yo nada. ¿Será realmente que Él existe? Hemos dudado, ¿cierto? Hemos dudado. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. Así es cuando dudamos. Es como el hombre que edifica su casa sobre la arena. ¿Qué pasa cuando uno hace esos castillos de arena y viene el mar? Se lo lleva. Ahí quedó todo lo que la persona hace de repente con los castillitos, los niños. Incluso cuando uno se cava hoyos en la arena y viene el mar, también lo tapa. Así somos cuando dudamos. Es porque nunca estuvo nuestra confianza puesta en Dios. Sin embargo, cuando nuestra confianza está, nosotros no edificamos sobre la arena, sino que sobre la roca. La roca puede ser golpeada una y otra vez por el mar, por las olas, y no se mueve. Quizá la va, ¿cierto? Le hace generar un sonido, un impacto, pero es la ola la que se rompe contra la roca, no la roca contra la ola. También esto se debe a que tenemos sentimientos de abandono, que lo conversamos recientemente por los discípulos, ¿cierto? Ya que al no ver respuestas inmediatas o respuesta de lo que esperamos, eso nos hace asumir que fuimos abandonados por el Señor. Pero ya nos dijo, un poquito no me veréis, otro poquito me veréis. Esa es una promesa de Él. Y cuando no le vemos, preguntemos, Señor, ¿para qué? No por qué, ¿para qué? También se debe a que hay mayor estrés y ansiedad. Esto aumenta cuando enfrentamos la dificultad. Y yo creo que este es el que más nos hace perder el norte. Porque cuando estamos en un proceso de estrés y de ansiedad, no sé si ha notado, perdemos el control de nuestro cuerpo. Nos desesperamos y empezamos para allá, para allá, para allá, para allá. Porque nuestro estómago no podemos ni siquiera controlar la sensación en nuestro estómago. Y esto yo lo asimilé al huracán, ¿cierto? Sin control. Sin control. ¿Qué pasa si lo agarra uno? Es imposible que usted se salga de ahí. Lo despedaza. Así es el estrés y la ansiedad. Y si eso nos atrapa, nuestra única respuesta es moriré. ¿Cierto? Si lo llevamos a la realidad espiritualmente y también físicamente. Muchas personas llegan a matarse porque no soportan la sensación del estrés. Imagínese quien no tiene a Dios en su vida. Si nosotros nos desesperamos y sabemos que Él es real, ¿cuánto más aquellos que no le conocen? Es importante recordar que la fe y la comunión con Dios es el recurso valioso en los tiempos difíciles. Es la salida, la fe. Es la única que tiene la llave para abrir esa puerta. Es la única. Y no es nuestra llave.
Esa llave le pertenece a Dios. Es desafiante, pero es la instancia en donde más logramos ver la esencia de Dios, su amor. Ustedes son padres, ¿cierto? Ustedes es mamá, ¿cierto? Ustedes como padres pueden dejar quizás que sus hijos crezcan, pero no sé si les ha pasado con los hijos más grandes que han llegado a ustedes incluso siendo adultos porque en alguna instancia no tienen la respuesta. ¿Les ha pasado a ustedes? No hay respuesta. No sé enfrentar esto. ¿Cómo lo enfrento? Y quizá usted tampoco sabe la respuesta, porque a lo mejor usted tampoco nunca supo cómo enfrentarlo. Pero ¿qué hace usted? Usted no le dice, no sé. Usted se vuelve superhéroe. Y el hijo sale de la situación por eso. De la misma forma es que el Señor con su amor demuestra su esencia. Nos comparte de su esencia. Es tanto su amor por nosotros que nosotros podemos estar ahí, a punto de caer. Y podemos quizás estar ya cayendo y Él con su amor y con su delicadeza nos deja que toquemos el piso. Porque Él sabe hasta dónde podemos llegar también. Pero para que eso ocurra, tenemos que creer. Podemos estar cayendo y poder creer. Podemos estar casi llegando al piso y podemos creer. Es cuando nos rendimos, es cuando muchas veces, Señor, me rindo y ya no puedo más. Yo no tengo el poder que tienes tú, pero yo creo que tú puedes hacerlo por mí. Y el Señor inmediatamente nos rescata, porque no va a dejar nunca que nosotros nos muramos. Amén. Entonces, por eso Él nos enseña constantemente a creer, a tener fe. Y constantemente se lo enseñaba también a sus discípulos. Saqué algunos versículos como para reforzar lo que es la fe. Hebreos 11:1, este lo conocen todos, pero la mente es frágil y las cosas se olvidan. Hebreos 11:1. Leámoslo juntos y hágalo con fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Usted espera algo? ¿Amén? ¿Espera algo? ¿Esperas algo, papá? Tito, ¿esperas algo? Pastor, ¿usted espera algo? La convicción de lo que no se ve. Yo siempre que ejemplifico este versículo, este texto, yo siempre le digo a la persona, yo tengo un lápiz. Y yo digo que el lápiz va a caer ahí en la cortina, si se fija. Hicieron como una cuna ahí con la tela. Fíjense mi distancia. Yo digo, el lápiz va a llegar y va a entrar ahí. Ah, sí, claro. Yo no lo sé, pero yo estoy tan confiada de que el lápiz lo voy a tirar y va a llegar allá. Ya. No lo veo, pero yo sé que el lápiz va a llegar allá. Y va a ser tal la fe que el lápiz va a llegar allá. Porque me está diciendo la palabra, a diferencia como dice el mundo, ver para creer. No, esto es al revés. Creer para ver. Esa es la frase que tenemos que adoptar nosotros. Creer para ver. Romanos 10:17. Y esta es la que muchas veces no hacemos. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. Mucha gente tiene esto, yo creo en Dios, pero yo no leo la Biblia. Imposible creer en un Dios que no conocemos. Y la única forma de saber quién es Dios es leyendo su palabra. Claro, para las personas que no le conocen, te vayan a leer un libro que escribe un humano.
nosotros también hemos sido muchas veces inspirados por Dios, ¿cierto? Y hemos entendido que esa inspiración que Dios nos da no proviene de nosotros. Y a veces sobrepasa lo que somos nosotros. Es como que uno dice, ya, esto jamás podría haber venido de mí. Este libro está escrito por personas que fueron reinspiradas por Dios, porque ellos no tenían la distracción que hoy tenemos nosotros. Y si aún así, con la distracción que hoy que tenemos nosotros, podemos ser inspirados por Dios, imagínense estas personas que eran personas que se apartaban, personas que dejaban todo y decían, yo sigo. Y hacían lo que ninguna otra persona a lo mejor querría haber hecho. Morían muertos de la risa a causa del Señor. Por lo tanto, este libro, vuelvo a decir, es mágico. Y su palabra nos dice que la fe viene por el oír esta palabra. Es por el oír lo que Dios nos dice. Amén. Y Mateo 17:20. Y este también se lo saben. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, ahí le estaba respondiendo a sus discípulos, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Notaron eso? Y se pasará. No dice y quizás se pasará, tal vez, no, y se pasará. Está confirmando, y se pasará. Y nada os será imposible. Uno dice, pero es que el grano de mostaza, no. El contexto de esta palabra está en la última frase, dice, y nada os será imposible. Eso es lo que nos quiere decir el Señor con ese versículo. Eso es lo que nos quiere decir con esas palabras, que nada es imposible para Él. Absolutamente nada. No dejemos de confiar en Él. Guarden esto, Él nos escogió a nosotros. Él nos llamó un día, no por ser lo mejor. Somos lo vil y lo despreciado de este mundo. Y Él nos escogió. ¿Y sabe cómo nos escogió? Muriendo en la cruz. Ahí nos escogió. Él ya nos miraba a nosotros. Por eso vale la pena resistir. Él resistió y valió la pena. Vale la pena resistir. Si Él pudo, ¿cuánto más nosotros que Él mismo está con nosotros? El que pudo está con nosotros. Isaías 43:2. Yo me gozaba cuando leía esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas son cosas imposibles. Esa es la promesa de Dios para nosotros. No teman. ¿Es válido sentir aflicción? Sí. Pero mientras no estemos muertos con esa aflicción, tenemos la esperanza, tenemos la opción de creer. El ojo del huracán es similar a Dios. Es la zona de calma y de poca nubosidad, ¿cierto? Donde está en el centro. Y se encuentra en el centro del huracán. Cuando a mí me contaron esto del ojo del huracán, ahí me dijeron, ¿sabes qué, Pancha? Tu familia está dentro del huracán. ¿Cómo? Dije yo. Sí. Si tú miras hacia arriba, está despejado en el centro del huracán. Alrededor está todo dando vueltas, pero ustedes están en el centro, mirando el ojo. Lo vuelvo a repetir, el ojo del huracán es la zona de calma y poca nubosidad. Y se encuentra en el centro del huracán, rodeada, dice, por una pared de nubes densas y fuertes vientos. Siempre podemos decidir en qué lugar posicionarnos del huracán.
y el ojo es Jesucristo. El mundo es el que anda patas para arriba, pero aquel que cree en el Señor se queda en el centro y mira el ojo del huracán. Es la única zona donde hay calma. Es la única zona. Así que no desmayemos, no nos cansemos tampoco de hacer el bien. Dice su palabra que a su tiempo segaremos. Viene ese tiempo. Dice, si no antes desmayamos, ¿pero por qué tendremos que desmayar si confiamos en Dios? El día que desmayemos va a ser cuando estemos muertos. Y no va a pasar porque el Señor es fiel. Amén. Que el Señor les bendiga. Fortalezcas, hermanos. Acérquese a Dios. Lea su palabra. Encuéntrelo. Encuéntrelo, encuéntrelo. No necesita ser un experto para poder entender las palabras de Él. Él habló con parábolas. Él escribió mensajes simples para que pudiésemos entenderlo. Y después, lo espiritual, Él es el que lo trabaja en nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.